Seguimos con el programa y realmente ahora vamos a charlar un poquitito de un tema importante, diría trascendente, y vamos a enterarnos de qué vamos a hablar, porque está con nosotros el doctor Roberto Fernández, que es el presidente de la Cámara Argentina de Medicina Transfusional. Él es especialista en hemoterapia e inmunohematología. Así que primero vamos a meternos en tema. Gracias por venir. Eso es lo primero. Buenos días y gracias a ustedes por dar un espacio a esta temática. Me parece importante, por lo menos, para que la gente conozca de qué estamos hablando. Sí, en realidad nuestra especialidad tiene la peculiaridad de que está sometida a una ley. Hay una ley nacional que se llama Ley de Sangre, que regula toda nuestra actividad. Esto es algo que es un poco distinto a otras especialidades médicas. No hay una ley para cardiología o para cirugía. Correcto. Y sí la hay para esto, lo cual hace que esté muy normatizado todo lo que tenemos que hacer. Esta ley además ha sido reglamentada nuevamente en el año 2004, una gestión de este gobierno, y esta nueva reglamentación tiende a un poco aceptar aquello que ha sido exitoso a nivel mundial, tanto en esquemas de mercado como es Estados Unidos o cómo se maneja hoy la sangre en toda Europa. Esto tiene que ver con una necesidad de centralizar la actividad de lo que tiene que ver con la donación de sangre. Y la principal reforma de esta ley tiende a llevar a estas instancias de centralización, de sacar de cada hospital, de cada clínica, de cada sanatorio, lo que tiene que ver con el donante. Lo que tiene que ver con el donante, primero porque no es un paciente. Segundo porque a partir del donante se elaboran hoy a partir de la sangre los hemocomponentes, los productos que son necesarios para hacer transfusiones. Y esto requiere un cuidado y una normativa que necesita ser controlado además. Entonces, aquí hay dos aspectos que tienen que ver con el tema. Uno es el aspecto calidad, que al estar centralizado en volúmenes grandes permite hacer pruebas mucho más complejas y de mayor calidad. Y el otro es el tema de acceder a un nivel de escala para que los costos de todo esto sean menores. Hoy procesar o atender 100 donantes por mes en un hospital o en una clínica es absolutamente antieconómico, además de no poder acceder a determinado tipo de pruebas que exigen o que requieren de un volumen muy grande. Para darles un ejemplo de qué hablamos, Cataluña, por ejemplo, tiene un solo centro regional, que así se llama, para lo que se conoce como banco de sangre. En un solo centro se procesa, se estudia toda la sangre que se recolecta. Y se recolecta a partir de este centro, fundamentalmente yendo a buscar al donante a cada lugar, cosa que en este caso estamos lejos. Yo quisiera hacerle aquí una pequeña acotación, y que tiene que ver con los miedos de la gente, con los miedos de la gente que puede donar sangre, sobre todo por todo aquello que se ha hablado con respecto al VIH, el SIDA fundamentalmente, que mucho se ha dicho respecto de que es contagio de alguna transfusión, por ejemplo, entre otras cosas. Eso a lo mejor ha retraído a la gente para poder ser donante, efectivamente, a lo mejor porque psicológicamente existe esa aprehensión como para poder lograrlo. Primero eso. Y en segundo lugar, que me da la impresión que se ha dejado de publicitar o de algún modo informar a la gente respecto de todo esto. No sé si estoy bien ubicado o no. Perfectamente ubicado. La principal barrera a la donación es el temor a contagiarse algo.
Y esto es absolutamente desinformación. No hay ningún riesgo de que quien dona se pueda contagiar algo. Cero riesgo de contagiarse algo por la donación. Puede haber otros problemas menores que puede traer la donación en personas predispuestas a tener un pequeño desmayo, una hipotensión pasajera, pero digamos, nada tiene que ver con los riesgos de contagiarse alguna cosa y mucho menos un HIV. Sin embargo, esa es la principal barrera y esto nos marca la necesidad de informar. Y es cierto que hay una desinformación a la hora de hacer llegar esta idea de que son necesarios donantes y donantes en forma habitual. Necesitamos cambiar este perfil, que el donante no concurra por un pedido puntual, por un paciente que lo necesita, sino que lo hace en forma habitual, 1 o 2 veces por año, dona donde le quede más cómodo. Por supuesto, los países que han logrado hacer que el 100% de la sangre o de los hemocomponentes que transfunden provengan de este tipo de donantes y no del donante que llamamos de reposición, que es el que se le pide a un paciente. Usted imagínese, y esto todo el público lo conoce, está enfrentando una enfermedad que exige una internación, se tiene que operar o ha tenido una emergencia, un sangrado, y lo primero que le van a decir es: tiene que conseguirme tantos donantes de sangre. Esto es una barbaridad, en algún sentido, cargar sobre la responsabilidad del paciente, además de en el momento en que está sobrellevando los problemas aparejados a una enfermedad que no son solo de salud, son económicos, familiares. Agréguele ir a buscar los donantes de sangre y a veces hasta, si no, no se puede operar. Esto no existe en los países que han tomado el tema como con la prioridad que merece. Y para lograr ese resultado, para tener, digamos, 100%, que es muy ambicioso, pero 100% de donantes habituales, hace falta invertir recursos en información, en uso de medios públicos, en equipos multidisciplinarios que trabajen sobre el tema, porque no somos los médicos los que sabemos cómo dirigir un mensaje. Aquí hace falta gente especialista en marketing, en psicología, en comunicaciones, en educación. Hay que empezar desde la escuela primaria. Usted sabe que nosotros estamos hablando de un tema que lo estamos planteando como una necesidad realmente importante y trascendente. Y también pienso a lo mejor que muchos han utilizado estos segmentos para el comercio, ¿no? Hay mucha comercialización en este aspecto. Supongo, alguna comercialización en negro también. Entonces hay una serie, estamos hablando de nuestro país, no estamos hablando del mundo, porque supongo que la idiosincrasia y la educación del mundo no es que menoscabe a los argentinos, pero me parece que es distinta y no se tomó conciencia todavía de la importancia que tiene tener bancos de sangre realmente a disposición. Este es un poco el tema de la conversación. Sí, en el mundo hay un camino obviamente transitado distinto al nuestro. De hecho, en Europa la conciencia solidaria de la donación viene a partir de la posguerra. Pero bueno, no existe, y ese es otro mito, otra cosa que está flotando cuando uno tiene que ir a donar sangre. No existen estos problemas de negociado con la sangre. Nuestra ley ya prohíbe la compra-venta de sangre desde siempre. Por supuesto que prohíba la ley no quiere decir que no pueda existir. No cabe ninguna duda. Eso lo conozco y vivimos en Argentina. Cuántas leyes hay de las cuales, y empezando por la ley de sangre, que no se cumple en sus enunciados. Pero a partir de este concepto, la única manera encubierta que puede haber de pago es precisamente traída por esa obligatoriedad de tener que ir a buscar los donantes, donde de pronto alguna persona que siente que no tiene cómo y recurre a darle unos pesos a alguien para que vaya a donar. A ese nivel puedo hablar de que existe, y es más, cuando detectamos ese tipo de cosas no le sacamos sangre. No existe comercio negro de
el producto sangre, del producto elaborado, de este tipo de cosas. No desconozco que hace ya más de 20 años existía en Buenos Aires. Yo he trabajado toda mi vida en Buenos Aires en la especialidad y ya voy a cumplir 40 años de médico. Así que conozco alguna historia de lo que ha pasado con esto. Y había lugares donde se le pagaba al donante para que done sangre. Precisamente en esos lugares privados, donde a lo mejor no se quería molestar a un paciente para pedirle donantes, se buscaban modos alternativos de conseguirlo y se generaban estos circuitos. Eso desapareció, eso no existe más. Realmente, yo diría, por lo menos hace 20 años que no existe. Usted sabe que se me ocurre en este mismo momento, lástima que se nos está yendo el programa, pero se me ocurre en este momento, digo, cuando la gente se va a hacer análisis clínicos, no podría, no sé si la ley lo contempla, no lo contempla, voluntariamente, señor, ya que usted me está sacando sangre para hacerme un análisis, saque un poco más y es para donar. ¿Usted qué opina de una cosa así, por ejemplo? No es un mecanismo que se haya utilizado en el mundo. La verdad que no sé si se podría ir por ese lado para... No, se me ocurre en este momento de la conversación, digo. Sí, porque la reticencia en donar viene como consecuencia de los miedos, efectivamente. Entonces, porque yo me acuerdo que en el país hubo campañas importantísimas incentivando la donación de sangre. De repente es como que se disminuyó, como que se cortó la cosa. Sí, si a esto no se le da continuidad, esas campañas esporádicas no tienen un efecto que uno pueda medir en cuanto a cantidad de donantes o de donantes habituales. Esto no quiere decir que nuestra sociedad, nuestra comunidad no sea solidaria. De por sí, cada vez que ha habido incidentes que han reclamado la necesidad de sangre, hemos tenido que decir, paren, porque es un producto que se vence, es un producto que no se puede aplicar instantáneamente ante una emergencia, porque hay que estudiarlo, hay que fraccionarlo, y para esto pasa por lo menos 24 horas, al día siguiente uno puede disponer de ello. Y cuando suceden estas cosas, uno se da cuenta que la gente tiene una predisposición a hacerlo. Realmente, vuelvo a decir, es tema de especialistas en marketing, en comunicación, cómo hacer llegar el mensaje, cómo informar, pero de alguna manera sí hay que darle continuidad. Aquí en el año 2011 hay una Federación Internacional de Donantes de Sangre, FIOTS son sus siglas, que además este año va a ser un evento aquí en Buenos Aires ahora, en el mes de abril, a fines de abril. Viene su presidente, que es un italiano, porque ellos tienen mucha fuerza en todo lo que es Europa, en África, en Asia, y muy poca en América. Debido a que en América tienen poca fuerza, en el 2011 decidieron celebrar el Día Internacional del Donante en Buenos Aires, en Argentina. Y fue la primera vez que la Federación lo hizo en un país de América. A partir de esto, en el 2011, el Ministerio de Salud inició una campaña de promoción de donación con el Consejo Publicitario Argentino, con una serie de entidades que apoyaron, pero pasó esto un poco, pasó que esa efervescencia del 2011 se agotó, digamos. Hoy estamos en el 2013 y no hubo los recursos como para continuar. Tengo medio minuto nada más. Me gustaría en algún otro momento volver a conversar respecto de esto. Y el mensaje que le pediría que le diga a la gente es la importancia de la donación de sangre. Bueno, sin eufemismo, la sangre salva vidas. Es decir, hoy hay muchos pacientes que para vivir dependen de la sangre. Y ya no solo la sangre entendida como sangre total, llamamos nosotros, sino que de la sangre uno prepara distintos componentes que sirven para distintos enfermos, para distintas afecciones. Uno de ellos son las plaquetas, y las plaquetas duran solo 5 días.
Las plaquetas son imprescindibles para tener una buena hemostasia, una buena coagulación. Los pacientes que tienen disminución de plaquetas hacen sangrados espontáneos. Y esto está muy relacionado a la mejora en los tratamientos oncológicos. Son pacientes, son chicos con leucemias, son enfermedades oncológicas en general, que por su tratamiento deprimen la formación de plaquetas. Y realmente nos vemos a veces en figurillas para abastecer a la demanda que existe de plaquetas por la corta duración que tienen en su conservación. Donar sangre indudablemente implica un compromiso de poder colaborar con el restablecimiento de la salud como acto solidario, como acto altruista, sin que esto implique movimiento económico ninguno. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.